Hola, ¿qué tal? Qué gozo, qué bendición poder saludarte en una edición más de tu devocional, Tu Tiempo con Dios. Oramos que Dios bendiga tu vida, que Dios bendiga tu familia. Envío una especial felicitación hoy en su cumpleaños a mi hermana Aurora López, allá en Ciudad de México. Damos gracias a Dios por tu vida, hermana, y que Dios conceda todas las peticiones de tu corazón. Bendecimos a todas las iglesias en Centro, Sudamérica y en México, toda América Latina, que están siguiendo diariamente el tiempo con Dios. Que Dios abra los cielos en este día y que la gloria de Dios se derrame sobre ti. Acompáñanos en la lectura que corresponde en el primer libro de Reyes, capítulo 13, versículos 11 al 24. Por no guardar el mandato. Moraba entonces en Betel un viejo profeta, el cual vino a su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado el rey. Y su padre les dijo, ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido de Judá. Y él dijo a sus hijos, ensilladme el asno. Y ellos le ensillaron el asno y él lo montó. Y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina. Y le dijo, ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él dijo, yo soy. Entonces le dijo, ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió, no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré ni pan, agua contigo en este lugar. Porque por palabra de Dios me ha sido dicho, no comas pan ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Y el otro le dijo, mintiéndole, yo también soy profeta como tú. Y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo, tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino la palabra al profeta que le había hecho volver. Y clamó al varón de Dios que había venido de Judá diciendo, así ha dicho Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová, y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en aquel lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres, por cuanto había comido pan y bebido en el que le había hecho volver, le ensilló el asno. Y yéndose, le topó un león en el camino y le mató, y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. Por no guardar el mandato. Aquel profeta que vino de Judá para confrontar la maldad en Betel frente al rey Jeroboam, había recibido una instrucción bien precisa: no comer pan ni beber agua en Betel y no regresar por el mismo camino. Y al enterarse, un viejo profeta le hace volver con mentiras. Muchas veces yo me he cuestionado esta parte. ¿Por qué un hombre viejo, un hombre experimentado, tiene que indagar en lo que este profeta ha hecho? Si bien él actuó mintiendo, Dios permitió esa prueba en aquel joven profeta. Esto, a los que servimos a Dios, nos debe llenar de temor, nos debe llenar de asombro, sí, nos hace cuestionarnos muchas cosas, pero también nos hace ver aquello que tiene que ver con el carácter santo de Dios y la responsabilidad que tenemos ante Él. Dios de ninguna manera va a tolerar la desobediencia, especialmente de sus siervos. Debemos obedecer todos los mandamientos de Dios. Cuando este profeta le hace volver y le invita a comer a su casa, sabiendo el motivo de esta declinación de Jeroboam, el profeta miente, ¿sí? Engaña con el fin de corroborar la veracidad del profeta.
ya que este joven profeta no se detuvo por un momento para consultar nuevamente al Señor. Ahora, ¿por qué Dios no le habló de nuevo? Dirán algunos. Porque Dios ya le había hablado una vez. Y tenemos que tener claro, Dios no es esquizofrénico. O sea, Dios no está cambiando de opiniones una y otra vez. Cuando Dios dice algo, se necesita obedecer. Muchas personas reciben una instrucción clara de Dios y están esperando para ver si Dios al día siguiente o con otra persona o en otra iglesia o con otro pastor, Dios cambiara de opinión para que Dios se ajustara a lo que nosotros quisiéramos. ¿Tenía hambre el profeta? Sí. ¿Tenía sed? Sí. Y quizás fue esa parte la que le llevó. Nosotros muchas veces somos llevados por nuestros deseos, por nuestras necesidades y no por la obediencia a la palabra de Dios. Debemos anteponer a nuestras necesidades la obediencia clara, perfecta a lo que Dios quiere. Sí. Cuando el varón de Dios va a la casa de este profeta, sin dudar que podría tratarse de una mentira, así que esto también nos debe llevar a nosotros a pensar. No todo aquel que te dice, es que Dios me dijo que te dijera, significa que esta palabra, que esta profecía viene de parte de Dios. Hay tres fuentes de donde vienen las palabras proféticas. Número uno, que puedan venir de Dios, y eso lo debemos tener bien cierto nosotros. ¿Cómo saber si alguien que nos da una palabra viene de parte de Dios? Número uno, es que esa palabra no va a contradecir ninguna instrucción que Dios nos dio antes o en su palabra. Entonces, si contradice, significa que no viene de Dios. En segundo lugar, la segunda fuente de la profecía es cuando nace del propio corazón de aquel profeta. Y este profeta le mintió, habló de su propio corazón porque él quería indagar. Le gustaba la comunicación, o como decimos acá, le gustaba el chisme. Y él quería enterarse con todo lujo de detalle qué es lo que había venido a hacer el profeta, cómo Dios le habló, etcétera, etcétera. Y entonces las personas hablan de su propio corazón argumentando que Dios les ha hablado. Y la otra es un espíritu de error, o un espíritu de engaño, o un demonio. Cuando las personas profetizan, ¿sí?, para seducir, para engañar, pero mediante un espíritu de engaño. Y hay muchos ejemplos en las Escrituras cuando los falsos profetas hablaban así por espíritus de mentira, dice, especialmente en la época de Jeremías se nota mucho, o en la época de Eliseo, o en la época de Josafat, cuando consultaban a Dios aquellos reyes como Acab, y los espíritus mentirosos ponían mentiras en los profetas para decir a los reyes lo que ellos querían oír. Porque como en aquella época, si iban a ir a la guerra, si iban a tomar una decisión, consultaban la palabra de Dios. Y aquí tenemos muchas lecciones, ¿no? La desobediencia trae consecuencia de juicio divino. La reprensión del juicio cae sobre el varón de Dios que ha comido y bebido en Betel, aunque hubiese sido por engaño. Su cuerpo no entraría en el sepulcro de sus padres porque no podrá volver a Judá a morir en paz. De hecho, el profeta muere atacado por un león en el camino. Pero el león no mata al asno ni devora al varón de Dios, sino que permanece junto al cuerpo. En esta escena sobrenatural demuestra que Dios fue el que le quitó la vida al profeta por su desobediencia. Dios le había prohibido comer y beber en Betel para ratificar que él no recibiría sacrificio alguno en dicha ciudad. Así que hace tiempo que Dios había dejado de visitar Betel. Betel significa casa de Dios. Ahora era una casa de ídolos. Qué terrible tragedia. Oremos para que Dios nos haga hombres y mujeres santos, obedientes, dispuestos a obedecer a Dios en todo aquello que Él nos ha mandado.
y oro para que te vaya bien en todos los días de tu vida. Te bendigo en el precioso y glorioso nombre de Jesús. Amén y amén.